Me avisas cuando ya estén listos y arrancamos la clase. Profe, si quiere arrancar ya está, ¿no? Ah, bueno, menos mal que no dije ninguna barbaridad. Bueno, hoy vemos el trabajo práctico número 5, que es pórfiros de cobre. La imagen ya ilustra la dimensión de este tipo de yacimiento y el tipo de operación que se realiza para este tipo de yacimiento, que es a cielo abierto. Los pórfiros de cobre son uno de los principales recursos, no solo para cobre, se lo denomina así pórfiro de cobre porque es el principal elemento, pero conjuntamente con cobre se suelen extraer también molibdeno, oro, estaño, wolframio, dependiendo de la tipología de pórfido, ¿sí? Entonces, veamos un poquito la distribución geográfica típica que tienen los pórfiros de cobre y normalmente ocurren como fajas o provincias metalogénicas de una gran longitud y son relativamente estrechas. Si miramos todo el borde oeste de América, vemos que claramente estos se concentran muy fuertemente dentro de lo que son las zonas de subducción, ¿sí? Y también en la parte oriental del cinturón circunpacífico también vemos una concentración importante. Entonces, claramente esto nos muestra que hay una distribución muy localizada y que tiene que ver muy fuertemente con una situación geotectónica particular, digamos. Si vemos la distribución por edad, aquí en estos circulitos de color están representados los rangos de edades. La gran mayoría de estos sistemas porfíricos son terciarios, son cenozoicos. Sin embargo, existen algunos ejemplos de edades bastante más antiguas, pero, como les digo, la gran mayoría de estos sistemas se ubican en el Cenozoico, y eso tiene que ver con algo muy simple, y es el potencial de preservación que tienen estos sistemas emplazados a pocos kilómetros de la superficie. Por lo tanto, más allá del terciario, el potencial de preservación va disminuyendo. Sin embargo, en algunos casos, como se ve aquí en Asia, por ejemplo, hay esta particularidad de preservarse con edades más antiguas, o por ejemplo lo vemos aquí en Brasil, donde sabemos que lo más nuevito en Brasil tiene 500 millones de años, y en la gran mayoría de las rocas, y hay algunos ejemplos de sistemas porfíricos preservados porque bueno, han sido zonas tectónicamente estables, entonces ha habido poca erosión. Pero la gran mayoría entonces de los pórfiros que nosotros podemos encontrar hoy en día son de edad cenozoica y particularmente menores de 30 millones de años aproximadamente. Y hay una relación muy íntima entre la distribución geográfica y el ambiente geotectónico. Lo que vimos al principio era que se distribuían en fajas elongadas, pero muy estrechas, y que tiene que ver ni más ni menos con los ambientes de subducción, ¿no es cierto?, donde se concentra la mayor proporción del magmatismo, porque es una zona importante de generación de magma, ya sea en márgenes continentales activos o en arcos de isla, como ocurre más hacia el cinturón oriental pacífico. Aquí lo que vemos en esta imagen de abajo a la izquierda es la distribución de los márgenes continentales activos y de arcos de islas,
¿sí? Y claramente si nosotros ponemos la distribución de los sistemas porfíricos, coinciden muy fuertemente con esta distribución de zonas de subducción, ya sean arcos continentales activos o arcos de isla. Pero, sin embargo, en otras situaciones o ambientes geotectónicos, también observamos la generación de pórfiros de cobre, molibdeno, oro, vinculados a otro tipo de situación geotectónica, como son las zonas de colisión continente-continente, como ocurre, por ejemplo, en el cinturón orogénico colisional entre lo que es entre el Himalaya y el Tíbet, donde se han reconocido estas dos fajas de, de mineralización. Una se llama Joulong, con una edad de mineralización entre los 35 y 40 millones de años, y otro cinturón que se llama Gandese, al sur del Tíbet, con edades bien miocenas, digamos, del orden de 13 a 14 millones de años aproximadamente. Entonces, en ambientes de colisión también es factible el desarrollo de sistemas porfíricos y los epitermales, como vamos a ver en otro trabajo práctico, pero claramente el ambiente predominante y por excelencia para encontrar este tipo de sistema mineralizado son los ambientes de subducción. Como se ejemplifica, ¿no es cierto?, en esta imagen, en el ambiente de subducción nosotros tenemos el desarrollo de fusión parcial por deshidratación de la placa subductada, que conlleva o aporta volátiles para la fusión parcial del manto, y ahí comienza todo un camino evolutivo y de ascenso de los magmas hasta llegar a constituir los sistemas porfíricos. ¿Y en dónde radica la importancia del ambiente de subducción? En que esta generación de magmas por fusión parcial del manto es por excelencia la que tiene mayor proporción de fases volátiles, ¿sí? Arrancando, ¿no es cierto?, por la deshidratación, o sea, el agua o los fluidos que se introducen en el manto astenosférico para generar la fusión parcial del manto. Esos fluidos van fuertemente dentro de los magmas generados y van permanentemente quedando en las fases líquidas sucesivas por la diferenciación magmática hasta que llegamos al ambiente de formación de los pórfiros, donde estos magmas tienen porcentajes elevados de agua, por lo menos más del 4% es necesario para la formación de yacimientos de tipo hidrotermal y de tipo porfírico. Bien, vamos, esto es una introducción como para que ustedes tengan un breve marco geológico o geotectónico, digamos, pero nosotros vamos a enfocarnos a ver cuáles son las características que que ustedes como alumnos tienen que conocer para poder salir a trabajar en un ambiente de este tipo, ¿sí? Bien, ya mencionamos entonces que hay un magmatismo vinculado a la zona de subducción, magmatismo hidratado, digamos, fuertemente hidratado, que es el foco principal para la formación de un yacimiento de tipo pórfido. Este magmatismo, ¿sí?, con todos los procesos de evolución hasta llegar a conformar un sistema porfírico, establece a una determinada profundidad desde la superficie de la Tierra un sistema magmático precursor, que se llama. O sea, que cuando nosotros estamos viendo un sistema porfírico, como se ejemplifica en estos cuerpos de tipo apófisis que estoy señalando, ese sistema porfírico normalmente está alimentado por una cámara magmática, un reservorio magmático más profundo y de mayor envergadura en cuanto a volumen y tamaño y variabilidad de composiciones, ¿sí? Entonces, recuerden eso,
siempre hay un sistema magmático más profundo que es al que alimenta a las rocas que nosotros encontramos en nuestro sistema porfírico. Y que normalmente estos sistemas magmáticos precursores o alimentadores, digamos, del sistema porfírico, nosotros no lo vemos porque están 1, 2 o más kilómetros más profundo que el sistema porfírico en sí mismo, ¿sí? Salvo algunas contadas ocasiones de algunos sistemas porfíricos que están coexistiendo, digamos, como en el caso de los bronces Río Blanco o el Abra. Estos sistemas porfíricos están metidos dentro del mismo sistema magmático precursor. Pero en términos generales ocurre esta situación de la imagen que estoy señalando, que muestra claramente que el sistema porfírico está más arriba, digamos, emplazado en unos niveles corticales un poquito más someros, ¿sí? También se ha visto que puede haber una diferencia entre 1 y 2 millones de años entre las rocas del sistema porfírico y las rocas del sistema precursor. Bien. Entonces, ahí vimos que hay un sistema magmático precursor, algo volumétricamente más importante, que es el que alimenta a los sistemas porfíricos, ¿sí? Vamos ahora ya a la morfología de los cuerpos, que es otro aspecto importante. Una forma de morfología de los cuerpos ígneos, ¿sí? Porque estos sistemas porfíricos están claramente asociados con rocas ígneas, ¿no? Entonces, la morfología de los cuerpos ígneos puede estar presente, por ejemplo, como diques aislados, o como enjambres de diques. Aquí se ve un ejemplo que se llama Hugo Dumet en Mongolia, que consiste en un conjunto de diques que representan a la roca ígnea vinculada a la mineralización. Entonces, dique aislado o enjambre de diques. Una de las formas más típicas y comunes y frecuentes son stocks verticales en formas cilíndricas o elongadas en planta, ¿sí? Puede también variar a cuerpos irregulares con tamaños que en general son menores a 1 kilómetro, ¿sí? Como en diámetro, digamos, en planta, o pueden ser un cuerpo ya muy grande, como el stock de Chuquicamate y Radomiro Tomic, o Escondida, o Grasberg, ejemplos de pórfiros estos, que por ejemplo, el stock de Chuquicamata y Radomiro Tomic tiene 14 kilómetros de longitud, mientras que otros pueden tener tamaños un poquito menores. Bien, entonces la morfología de los cuerpos puede ser, digamos, variable. Presentarse como cuerpos geométricamente bastante uniformes, digamos, en su tamaño, o bastante asimilables a formas geométricas que nosotros conocemos, como cuerpos con morfología aproximadamente cilíndricas, como cuerpos tabulares, así tipo diques, o a veces tienen formas más irregulares que no tienen una clara definición, ¿sí? Ahora, es importante tener en cuenta que todos los cuerpos intrusivos relacionados a los pórfiros de cobre normalmente están emplazados en distintas fases de intrusión, o que hay múltiples fases de intrusión que, de acuerdo con la relación temporal con los eventos de alteración y mineralización, que le vamos a llamar EAM, se denominan, ¿sí?
pórfiro premineral emplazado inmediatamente antes de los eventos de alteración y mineralización, ¿sí? Tenemos los pórfiros intermineral, emplazados durante los eventos de alteración y mineralización, los tardío mineral, que están emplazados ahí ya casi hacia el final de los eventos de alteración y mineralización, y tenemos los pórfiros post-mineral, que están emplazados con posterioridad a los eventos. Entonces, nosotros, como muestra este esquema, lo que podemos ver es una serie de cuerpos con distintas morfologías y que unos van cortando a otros, y de esa manera nosotros podemos este, darle una ubicación cronológica relativa. Esto se trabaja mucho en campo, viendo las relaciones de contacto, quién corta quién, y también a través de perforaciones, viendo, ¿no es cierto?, qué pórfiro va cortando a otro. O sea, se busca mucho las relaciones de contacto. Entonces aquí vemos, por ejemplo, estos cuerpos de color negro son los postmineral, ¿sí? El gris son pórfiros tempranos, o sea, entre premineral a intermineral, y así nosotros podemos ir viendo cuál es la cronología relativa. Y esto es importante porque nosotros podemos ir en el estudio que se vaya haciendo en el sistema porfírico, ver cuáles son los pórfiros que alojan típicamente a la mineralización, cuáles son los pórfiros que se emplazan posteriores y que empiezan a meter un poco de ruido porque empiezan como a desmembrar, si se quiere, a la mineralización y a los otros eventos. El número de estos cuerpos intrusivos entre premineral y postmineral, finalmente que nosotros tenemos en un sistema porfírico, puede ser ampliamente variable, entre 2 y 3 hasta 14, por ejemplo, como en un pórfiro que se llama Henderson. Entonces, ustedes se imaginan que si tenemos ya 14 cuerpos metidos en un sistema, vamos a tener algún tipo de complicación, digamos, para entender estos sistemas. Pero bueno, es importante tener en cuenta que nosotros nos vamos a encontrar con varios cuerpos que los vamos a tener que ir estudiando en función de su textura, mineralogía, relaciones de contacto. Los cuerpos que se van, los cuerpos iniciales, digamos, que empiezan a constituir este sistema porfírico, con el emplazamiento de sucesivos eventos de intrusión, se van separando o desplazándose, y el sistema en general va incrementando área y volumen inicial. Este ejemplo que les estoy mostrando ahora es del pórfiro de Lindero, aquí en la provincia de Salta, donde, por ejemplo, esta unidad de color verde es el primer cuerpo intrusivo que se formó, pero con el correr del tiempo y de los sucesivos eventos que se fueron emplazando, este cuerpo fue incrementándose en tamaño, pero no en volumen, sino que se fue como desplazando hacia afuera por la sucesión de sucesivos pulsos. Y aquí en el perfil se ve claramente como este cuerpo verde, en color verde, fue el primero, y después sucesivos eventos fueron emplazando y desplazando al cuerpo inicial, y aumentando el área, que tiene más o menos en superficie unos 600 metros de diámetro, y en el cual hay metido como aproximadamente 6 cuerpos. Para distinguir las edades relativas, o por lo menos establecer esa cronología o secuencialidad, y darle también ese título de si es pre, sin o post mineral o tardío mineral,
nosotros vamos a ver, podemos utilizar distintos criterios de campo. Obviamente que podríamos recurrir al tema de las dataciones, pero a veces estos cuerpos se emplazan tan, rápido en el tiempo que no hay a veces una resolución desde los métodos de datación que permitan separar claramente un evento de otro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos criterios de campo, como puede ser, por ejemplo, un criterio químico que es contenidos de metales, intensidad de venillas, tipo de distribución de alteraciones, eh, por ejemplo, las fases más jóvenes van a cortar al conjunto, a un conjunto de venillas, ¿sí? Los cortes o los contactos entre los distintos cuerpos también pueden ser otro aspecto a tener en cuenta. Por ejemplo, una roca que se emplace con posterioridad o un magma que se emplace con posterioridad puede sufrir en contacto con, con el otro pórfido que le está haciendo de caja un mayor enfriamiento e incorporar a esas rocas previas como xenolitos. ¿Se entiende hasta acá lo que voy? ¿Alguna pregunta? Sí, se entiende, profe. Sí, No profe. quiero que se queden con las dudas. Bien, veamos un poquito estas cosas que mencionamos recién, cómo se puede ver en el campo, así mostrándole algunos ejemplos. Fíjense, aquí se ve un contacto de el pórfido con la roca de caja, ¿sí? O aquí se ve un contacto entre dos unidades, dos pórfidos distintos. Uno se ve un poco más claro, otro se ve un poco más oscuro, ¿sí? Estos son los aspectos que a uno rápidamente le llama la atención y enseguida va a ir a mirarlo. Aquí se ve un contacto también claro, donde se ven dos tipos de roca con proporciones y tamaños de cristales distintos, y ese es otro aspecto importante que le tenemos que prestar atención. Después, fíjense, aquí hay una venilla que corta a los dos pórfidos, entonces, bueno, aquí podemos establecer una secuencialidad relativa, digamos, de que este sistema de venillas es posterior a los dos sistemas porfíricos. Entonces, está bueno porque nos va a dar un poco de información con respecto a la evolución del sistema. Aquí donde les marco con el mouse, vemos un contacto entre un pórfiro acá arriba y si ustedes ven donde le estoy marcando con el mouse, se ve un color distinto porque hay un tamaño de granos más finos. O sea, este cuerpo que está por debajo intruyó al que está por arriba y se enfrió rápidamente, generando un borde de grano más fino. Entonces son distintos aspectos que uno puede ir buscando en el campo, colores, proporciones de cristales o tamaño de cristales, bordes de grano fino. Como les había mencionado, los cuerpos más jóvenes van a cortar normalmente al venilleo que se suele presentar típicamente en los sistemas porfíricos, y ahí claramente podemos establecer un orden cronológico relativo. Y aquí vemos, por ejemplo, en la imagen a la izquierda, vemos un cuerpo que tiene un venilleo paralelo, subparalelo importante, pero aquí donde está la lapicera, pasamos a este otro recuadro, vemos claramente que las venillas se cortan y no pasan abajo, por debajo de la lapicera. Entonces claramente lo que está por debajo ha sido posterior porque cortó las venillas. Otra imagen que nos muestra lo mismo, fíjense estas venillas de cuarzo y feldespato se cortan, además de que se ve claramente una diferencia textural, aquí viene el contacto,
¿Lo ven? Y viene claramente el contacto, y las venillas están truncando. O sea que este fue el primer pórfiro, tuvo su sistema de venillas, después vino este otro pórfiro, y también con venillas, pero no sé en este caso para dónde viene. Lo importante es que el truncamiento de venillas puede ser o por otra evidencia de, de orden cronológico relativo. Profe, Bien. Sí, si bien nosotros habíamos visto que los pórfidos se intruyen por, eh, por lugares propicios, por ejemplo, las fallas, qué sé yo, diaclasa, si usted puede volver a la primera donde están todos los 14 pórfidos que nos mostraba, o sea, todo el sistema porfídico. a esta, No, no, a la otra donde estaba el mapita ese y mostraba. a ver. No sé cuál es la que me decís, Yo creo que es el del lindero, profe. la del lindero, sí. Esta. No, no, la otra donde se veían los varios, esa. Ok. Eh, si bien son pulsos sucesivos, ¿por qué, qué le da lugar a que intruya más cuerpo uno dentro del otro, profe? O sea, si acá en realidad el verde es el primero y adentro Sí. no habría un fallamiento o no habría lugar, digamos. Sería la temperatura que tiene, o sea, que todavía no ha terminado de cristalizar la que le da lugar, digamos, que intruyan más cuerpo. Sí, me voy a volver. Me avisas cuando vean características de escala del depósito, sistema magmático precursor. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, esto sería más o menos una imagen como para explicar lo que el emplazamiento del magma va a tener algún control, que normalmente hay un control estructural, digamos. Y una vez que se establece eh, como un camino, digamos, favorable para el ascenso de magmas desde el sistema magmático precursor hacia arriba, el sistema magmático no va a buscar otros caminos alternativos, porque ahí ya encontró como una línea de debilidad, un camino, digamos, favorable para el emplazamiento de los magmas. Y el orden, digamos, ahí no me sale la palabra, eh, los sucesivos pulsos que se van a ir emplazando normalmente no pasan millones de años, ¿sí? Sino que son bastante rápidos geológicamente hablando, lo cual permite que esos cuerpos puedan estar aún en un estado, no te voy a decir líquido, pero sí en un estado lo suficientemente dúctil como para que el emplazamiento de otro pulso o de pulso sucesivo permita que el nuevo pulso pueda emplazarse y desplazar, porque finalmente en la figura del lindero eso se ve claramente, ahí la volví a poner a la figura del lindero, se ve claramente como el cuerpo verde, que es el primero, claramente se ha ido incrementando su tamaño en virtud del emplazamiento de varias unidades más, por lo menos hay una, dos, tres, cuatro, cinco pulsos más que se han metido y que evidentemente han ido incrementando en tamaño. No te olvides también de que los magmas tienen una capacidad importante de ejercer la suficiente fuerza, digamos, para movilizar a la roca
de caja, que es algo que a nosotros no nos entra en la cabeza, digamos, que un magma pueda movilizar a la roca de caja, pero bueno, sin embargo sí lo puede hacer, porque evidentemente la roca de caja, que para este caso en particular el lindero son rocas sedimentarias de la cuenca de Arizaro, la roca de caja tuvo o sufrió un desplazamiento porque antes estos cuerpos ígneos no existían, así que hay una potencialidad del magma, además de la propia ductibilidad que tenga un cuerpo para después recibir otro cuerpo y desplazarse, tienen su propio esfuerzo como para permitir incrementar el volumen. Y no olvidemos también de que normalmente el emplazamiento de cualquier fluido está favorecido por alguna distensión, al menos local, digamos. ¿Sí? Si yo no tengo, si tengo un sistema que es absolutamente compresivo, va a ser muy difícil que yo pueda emplazar un magma. Y si tengo, qué sé yo, una falla transcurrente, pero en algún lugar de esa falla transcurrente probablemente yo tenga una zona transtensiva y que me permita, digamos, que me genere espacio en definitiva para el emplazamiento de los magmas. Pero esto es lo típico. Si mirás la figura anterior, se ve claramente en esta figura que dice línea 47, no sé si ya les llegó. Sí, profe. Sí, se ve. Ahí también se ve claramente esta situación de sucesivos cuerpos emplazados entre ellos, digamos. Entonces, no hay ningún problema. Los cuerpos tienen la capacidad de emplazarse y de abrir su propio camino y evidentemente de separar, por decirlo de alguna manera, a las rocas previas, sea roca de caja como los propios cuerpos ígneos. No sé si quedó claro o si tu Sí, profe. pregunta iba Sí, hacia otro. claro. Bueno. Ahí, bien. ¿Qué nos vamos a ir fijando nosotros en el campo? Bueno, la granularidad, digamos, o sea, si las rocas son faneríticas o porfirofaníticas, solo cristalinas, equigranular, equigranular, ¿sí? Tenemos, fíjense, en los sistemas porfíricos una muy amplia gama de posibilidades de texturas y tamaño de grano en función de las profundidades de emplazamiento y de las historias previas de los sistemas magmáticos. Como les había mencionado, la presencia de xenolitos es también muy importante porque, por ejemplo, podemos tener xenolitos de roca de caja. Este es lindero también. Esta fotografía es de lindero, que es muy interesante desde el punto de vista de las cosas que tiene. Se ve xenolitos de pórfiros previos, estos de color más blanquecino, en esta matriz marrón, digamos. ¿Sí? Esto parece, fíjense que tiene aspecto prácticamente de una brecha, digamos, pero tiene tanto xenolito incorporado que le da ese aspecto de brecha. O puede tener xenolitos de la roca de caja, estas cosas de color oscuro son las sedimentitas que hacen de roca de caja. Entonces esto también nos va dando una idea, digamos, de de las litologías previas y demás. Enclaves máficos hace referencia a otro magma que ha ingresado, digamos, en ese sistema magmático, y puede estar dando evidencias de aporte de fluidos, incluso de metales, a partir de estos magmas más máficos. Eso, por supuesto, requiere otro tipo de estudios detallados, pero bueno, si nosotros encontramos esto, hay que reportarlo, digamos, como un aspecto geológico más. Otro aspecto macroscópico que ya más vinculado con la parte de alteración y mineralización son las venillas, ¿sí?
venillas que conforman estos stonework, como que se llama, que es un conjunto de venillas dispuestas en distintas orientaciones, eh, a veces sin ningún tipo de orientación preferencial y otras veces, como se ve en la imagen de abajo, que tienen una orientación claramente preferencial, constituyendo un sistema de venillas de tipo paralelas, subparalelas. Las venillas van a tener distintas mineralogías de minerales no económicos como económicos. Algunos venillas suelen tener un halo de alteración alrededor, lo cual eso es importante porque claramente nos está mostrando que esta venilla ingresó posterior a a la roca. O sea, cualquier venilla es posterior, pero fíjense que esta venilla tiene una alteración que es muy distinta al resto de la roca. Eso ya lo vamos a ir viendo. Todos esos aspectos uno tiene que mirar. Si las venillas son bien rectas y con contactos netos y planos, o si las venillas varían en espesor, ¿sí? Y son curvadas. Todo eso nos da información con respecto a cómo estaba esa roca cuando el sistema de venillas la afectó. También pasando a otra escala, vamos a ver la textura, o sea, pasamos al aspecto microscópico ahora, y las texturas son también muy variables. Lo típico que ocurre es una textura de tipo porfírica, ¿sí? Porfírica seriada, con matriz normalmente microcristalina, a X granular, de grano fino, hasta grano grueso, ¿sí? Todo va a depender, ¿no es cierto?, de la profundidad de emplazamiento de los cuerpos ígneos. Normalmente contienen entre un 35 a 55% de fenocristales de tamaños variables y de grano fino a medio y, bueno, ocasionalmente de grano grueso. Es importante prestarle atención al tamaño de grano de la matriz, porque eso nos va a dar una idea de la tasa de enfriamiento y por ende de la velocidad de ascenso de los magmas. Fíjense que podemos tener tamaños, la escala en las tres rocas es la misma, son 2 milímetros. Fíjense, hay un tamaño de grano muy fino para la matriz, acá hay un tamaño de grano un poquito más grueso y acá un tamaño de grano bastante más grueso. Claramente la profundidad de emplazamiento y la tasa de enfriamiento es distinta en las tres. En esta sería la tasa de enfriamiento más rápida y en esta de aquí abajo la más lenta, porque dio mayor tiempo para el desarrollo de cristales. Con respecto a la mineralogía, va a depender, por supuesto, de la composición del magma. Para composiciones más básicas tendremos plagioclasas, piroxenos, más orlenda y biotita. Para las más silicias, plagioclasas, cuarzo, feldespato potásico y biotita, ¿sí? Entonces, hay un conjunto de minerales que se van a formar en las rocas dependiendo de la composición. Aquí vemos algo de tipo más intermedio básico, con plagioclasa augita, aquí algo intermedio típico andesítico, diorítico, plagioclasa orlenda biotito, y aquí vemos algo más félsico, ¿sí? Como plagioclasa, ahora totalmente alterada, y cuarzo, que muestra una composición de tipo dacítica, incluso podría ser riolítica. Después acompañan una serie de minerales accesorios, pero primarios. Siempre esto lo que estoy mencionando es de una mineralogía magmática primaria, como magnetita, ilmenita, titanita, apatita, zircón, y en algunos casos puede haber anhidrita magmática, que es interesante porque esa anhidrita magmática ya nos está dando una pauta de una proporción importante de azufre en ese sistema magmático.
xenolitos, como les decía, es importante prestarle atención porque estos xenolitos pueden estar representando cuerpos que se han emplazado un poco más profundo y que otros eventos lo han incorporado como xenolitos. Y a veces esos xenolitos pueden mostrar mineralización, lo cual nos da la pauta de que en profundidad podemos tener, digamos, más recursos económicos. Entonces, a prestarle atención. En cuanto a los tipos de roca que nosotros, o composición o clasificación de roca que podemos nosotros encontrar, dependiendo del tipo de pórfiro, porque hay distintas clases de pórfiro, pórfiro de wolframio molibdeno, de estaño, de tungsteno, perdón, de estaño, de molibdeno, de cobre y de oro. Esas son como los principales grupos o subdivisiones para los pórfiros. Fíjense, por ejemplo, que los pórfiros de oro están asociados fundamentalmente, donde el oro es el elemento de interés económico y quizás el único, están asociados a composición intermedia, a composición de tipo diorítica andesítica, mientras que los pórfiros de cobre tienen una asociación de rocas o de tipo de roca más bien de tipo intermedia, ligeramente ácidas, mientras que pórfiros de tungsteno, de estaño, de molibdeno se asocian normalmente a composiciones ácidas y ligeramente alcalinas en algunos casos. Entonces, aquí podemos ver cómo es el espectro en un diagrama de tipo QAPF, digamos. Vemos la variación en las composiciones de los pórfiros y las rocas asociadas. Desde el punto de vista químico, la mayoría de los sistemas porfíricos están entre 55 y el 78% de sílice, o sea, entre andesitas basálticas y riolitas, o sus equivalentes plutónicos. Y lo que sí podemos ver que hay algunos sistemas porfíricos vinculados a rocas de tipo calco-alcalinas, que sería este grupo donde se concentran la mayor parte de los puntitos negros, y hay otros sistemas porfíricos que se vinculan con rocas de tipo yoyoníticas alcalinas, ¿sí? O donde la proporción de álcalis es más elevada. Bien. También lo que se ve muy fuertemente es que la gran mayoría de los sistemas porfíricos son de tipo metaluminoso. Recuerden, este es un índice para ver el grado de luminosidad de los magmas, y se ve claramente que la mayoría de los magmas son metaluminosos, y la mayoría de los magmas metaluminosos están vinculados a magmas cuyo origen primario es la fusión parcial del manto. Mientras que algunos sistemas porfíricos vinculados a rocas peroluminosas y donde hay una mayor participación de material cortical en la génesis de esos magmas, por ese que muestra justamente esa peraluminosidad, encontramos pórfiros, por ejemplo, de wolframio, más vinculado a ese carácter aluminoso de los magmas. Bien. Otro aspecto que es importante en los sistemas porfíricos es la presencia de las brechas. De acuerdo a la clasificación de Silito, podemos diferenciar en este grupo de brechas
hidrotermal magmática, freatomagmática, brechas magmáticas de intrusión y freáticas. Como le dije, el mundo brecha es realmente muy amplio y muy complejo y también muy confuso porque hay demasiadas terminologías, hay demasiadas propuestas que van desde clasificaciones que la mayoría implican una clasificación de tipo genética y eso genera en términos generales mucha confusión. Una de las cosas más importantes de tener en cuenta son estas, las brechas hidrotermal magmáticas, o sea, aquellas brechas generadas por la liberación de los fluidos hidrotermales a partir de los magmas, y que es la que normalmente tiene que puede contener mineralización. En el caso de las brechas hidrotermales magmáticas, es importante tener en cuenta que la presencia de brechas en los sistemas porfíricos puede ser de nula, o sea, no encontramos absolutamente ninguna brecha, a estar dominada por brechas. La morfología de los cuerpos es altamente variable, pero normalmente suele tener forma de pipes o como de conductos, digamos, que, como lo muestra, por ejemplo, esta imagen, donde las brechas comienzan a ensancharse, digamos, a tener mayor volumen hacia y mayor tamaño de las partes inferiores hacia las partes superiores. Entonces, podemos tener un conjunto de brechas que pueden ser también previas, posteriores o sin mineral o conjuntamente con la mineralización. Entonces, también vamos a tener que hacer todos los estudios necesarios para poder establecer alguna cronología, viendo a qué rocas corta y viendo qué tipo de rocas transporta o contiene como clastos. Las brechas hidrotermales magmáticas tienen una variedad muy amplia de textura, digamos, que depende de la forma y de la composición de los clastos, de la relación entre la cantidad de clastos y matriz, y de la constitución de ese matriz o cemento y tipo de alteración que tenga. Entonces, estas brechas pueden estar formadas por una matriz de tipo ígnea. Aquí vemos clastos contenidos en magma, digamos, entonces ahí se le da el nombre de brecha ígnea por ser la matriz magmática, ¿sí? El cemento o la matriz, digamos, por este caso sería un cemento, el nombre adecuado, el nombre específico sería cemento. Podemos tener un cemento hidrotermal, por ejemplo, tenemos esta brecha con clastos de dacita, y la matriz es de turmalina más molibdenita, ¿sí? Y en el caso de aquí abajo tenemos una matriz que se le denomina harina de roca, donde todo lo que constituye la matriz fundamentalmente es rocas finamente fragmentadas, o sea, podemos encontrar fragmentitos de roca pequeñitos, fragmentitos de cristales, y si no, un agregado fino que es como una molienda del resto de todo lo que se cruzó por el camino de ese fluido hidrotermal. Entonces, esto es importante porque podemos tener, estos son como miembros extremos, digamos, pero podemos tener una combinación de las tres posibilidades, o sea, y muy típicamente de harina de roca con algún cemento de tipo hidrotermal que precipite algún mineral tipo ganga, como turmalina, cuarzo,
por ejemplo, y mineral de interés como molibdenita, calcopirita, bornita, etc. Aquí vemos el caso de brechas hidrotermales magmáticas con sedimento hidrotermal. Tenemos los clastos, ¿sí? Esto es, este en particular es el pórfido de Pancho Arias, al norte de Santa Rosa de Tastil, donde la matriz es, como se ve en el corte delgado, turmalina. O tenemos este caso del lindero, por ejemplo, que la matriz es de magnetita. Aquí tenemos una brecha hidrotermal magmática, que es una combinación de harina de roca más cemento hidrotermal. Entonces, aquí se ve el aspecto de la brecha, clastos del pórfido, clastos de cuarzo, estos clastitos más oscuros que se ven aquí, que estoy señalando a la derecha de la moneda, es de puncoviscana, y cuando vemos el corte delgado, se ve, por ejemplo, aquí está agarrando parte del clasto con textura porfírica, y clastos, esto que dicen PC, es de puncoviscana, y todos estos fragmentitos más pequeñitos que se ven son o pequeños fragmentitos de roca o pequeños fragmentos de cristales, ¿sí? Y lo marroncito, todo eso marrón que se ve es biotita, biotita hidrotermal. También esta muestra tiene diseminados en la matriz calcopirita. Muestra claramente que el fluido hidrotermal rompió y generó matriz, para clasificarla como harina de roca la matriz, pero también precipitó del fluido hidrotermal biotita y algo de sulfuros, como calcopirita. Por eso hablamos de combinación. Bueno, vamos bien hasta aquí, ¿se entiende todo? ¿Alguna duda? No se queden con las dudas. De momento, bien, profe. El resto siempre habla el mismo. Pero tengo... Profe, a mí no me quedó claro una cosa. ¿La biotita actúa como cemento en ese caso de la última foto que explicó usted? Y sí, vendría a ser como cemento, pero no te lo... A ver, cuando hablamos de brecha, por eso les digo que el término brecha es bastante complejo, porque primero nosotros aprendemos brecha en sedimentología, y que tiene una connotación particular, y cuando hablamos del cemento en sedimentología, también tiene una característica particular el cemento. Entonces, a veces la extrapolación de esa misma terminología que nosotros la fijamos en un primer inicio en sedimentología, después puede llegar un poco, puede llevar a confusión, pero lo importante es que, voy a volver al ejemplo. Todos los clastos de roca, fragmentos de roca, fragmentos de cristales que hay en la matriz, vendrían a representar lo que es la molienda, por decirlo de alguna manera, de toda la roca persistente que había y que el fluido hidrotermal trituró, por decirlo de alguna manera, para que se entienda rápido, o fragmentó durante su ascenso. Estamos hablando de liberaciones violentas de fluido, digamos, que fracturan a la roca a un grado tal de generar como una especie de harina, entre comillas, ¿no? Pero después, ese fluido hidrotermal tiene la capacidad de precipitar minerales, y en este caso precipitó biotita. Y como les decía, también no se está mostrando, pero también precipita algo de calcopirita. Por lo tanto, ahí podríamos incluir a la biotita y esa calcopirita como cemento hidrotermal, o sea, aquel precipitado a partir del fluido hidrotermal que generó esta brecha. ¿Se entiende ahora?
Sí, profe, me quedó muy claro, gracias. ¿No? Por favor. Bueno, así como él, el resto que tiene alguna duda, la pregunta. ¿Me Y en escucha? el momento que sea, me interrumpe, no hay ningún problema, y pregunta. Si ustedes se quedan con la duda, yo no lo puedo saber si no me preguntan. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Siempre el cemento o la matriz va a ser de origen hidrotermal o puede ser de roca encajante, de algún mineral dando vuelta por ahí. Y bueno, vamos a volver. Esta, esta ya tienen la imagen que tiene brecha ígnea. Sí, Bueno, fíjate que la diferencia entre estas tres, entre las matrices, llamémoslas así en términos generales, o sea, lo que contienen los platos, en las tres es altamente variable. Una es un magma que tiene muchos fragmentos de rocas previas, ¿sí? Pero ese no está por ahí lo que más nos interesa. Lo que más nos interesa a nosotros son las dos de abajo, digamos, que sí, que son claramente representativas de fluidos hidrotermales, porque estas son las que pueden llegar a tener mineralización. Entonces, en el caso de abajo se ve claramente de que hay una participación importante de roca previa, finamente fragmentada, molida y demás, constituyendo la matriz. Y en el caso de la figura G, por ejemplo, vemos claramente que el fluido hidrotermal precipita una gran proporción de minerales y algunos de interés económico, como la molibdenita. Y como yo les decía hace un rato, algunos sistemas magmáticos del tipo pórfiro, la mineralización se encuentra fundamentalmente en las brechas, o las brechas forman un volumen importante dentro del sistema. Y en algunos casos, la mineralización está en brecha, ¿sí? Por lo tanto, este es el tipo de brecha que más nos interesa. Y normalmente hay combinación, digamos, ¿sí? Porque el fluido hidrotermal, salvo que sea muy acuoso, digamos, y que no tenga componentes de interés económico, en términos generales hay una mezcla, digamos. Las más importantes son donde el fluido hidrotermal precipitó, además de los minerales de ganga, una mineralogía de interés económico importante. Cada caso es particular. Tenemos estas brechas, por ejemplo, donde el cemento hidrotermal es turmalina. Bueno, no paga, digamos. ¿Está? ¿Quedó claro? sí, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe. Bueno, bien. Vamos a ver ahora los tipos de alteración hidrotermal y la distribución temporoespacial que tienen estas alteraciones. ¿Sí? En los pórfiros de cobre, lo que se observa normalmente es una zonificación de las alteraciones que desde el centro, ¿sí? Y desde las partes más profundas hacia arriba y hacia la periferia, tenemos una alteración de tipo sódico-cálcica en las partes profundas y centrales, potásica, central y un poquito más superficial, clorítica sericítica y finalmente argílica avanzada. Eso, por ejemplo, se ve en lo que propone el modelo de Silito del 2010. Hay un modelo más antiguo, el de Lowell y Gilbert del año 70, que en función de una serie de pórfiros del oeste de Estados Unidos, ellos vieron este otro tipo de distribución, digamos, ¿sí? Una zona potásica central, rodeada por una alteración fílica, como un anillo externo, y un anillo aún más externo, la zona de tipo propilítica y la zona de tipo calcosódica,
de tipo profunda y lateral. Esto, como siempre digo, son modelos generados a partir del conocimiento de distintos pórfiros. Cada sistema porfírico tiene su particularidad, que puede encajarse en un 100% o en un porcentaje mucho más bajo con respecto a los modelos propuestos. Si ustedes se fijan, la alteración de tipo fílica en el modelo de Sirito es claramente más superficial, mientras que en el modelo de Lowell-Gilbert, el 70 claramente le envuelve. Bueno, cada sistema puede tener su particularidad con respecto a la distribución. Eso es lo importante. Más allá de eso, lo que sí se suele observar, ¿no es cierto?, es que la distribución es de tipo central y con la de mayor temperatura, la potásica en el centro del sistema, y la fílica puede estar por arriba o en la periferia, y la propilítica siempre está en las partes periféricas del sistema, ¿sí? En general, los tipos de alteración, o sea, de calcosódica, potásica, sericítica, tropilítica, se va haciendo progresivamente más joven hacia arriba. Normalmente, calcosódico-cálcica y potásica son las primeras, la sericítica es posterior, la propilítica se genera un poco conjunto con la propilítica, pero con la potásica, pero en las partes más externas, digamos. Y otra cosa que se suele ver es que las zonas de alteración más superficiales se van sobreimponiendo, o sea, van afectando y modificando a las alteraciones previas, que son más antiguas y un poco más profundas. Eso es un poco lo que suele ocurrir, digamos, típicamente, a partir de lo cual se han generado los modelos propuestos. Lo importante que uno tiene que tener en claro es que yo puedo conocer los modelos, los puedo entender, los puedo saber muy bien, pero cuando yo vaya a mi zona de estudio voy a tener que establecer mi propio modelo. Aquí otro autor en el 2005, para que vean otra forma de distribución. Por ejemplo, potásicas son las líneas horizontales, propilíticas las líneas de trazo inclinadas, la sódico-cálcica es esta gris, y la sericítica y argílica avanzada, la de los circulitos. Entonces, fíjense en relación a los cuerpos intrusivos, cómo pueden estar distribuidas las alteraciones, y en algunos casos hay sobreimposición, sobre todo de la sericítica con la potásica, pero como que en distintas configuraciones. Como les digo, estos son modelos propuestos en función del conocimiento que se tiene de distintos sistemas porfíricos, y que puede ir variando de un ejemplo a otro. Bien. Vamos a ver ahora cada una de las alteraciones con algunas de sus principales características. La sódico-cálcica es de alta temperatura, mínimo 300 grados hacia arriba, similar a la alteración potásica en cuanto a los rangos de temperatura. Los feldespatos secundarios que se forman generalmente son de tipo albita y oligoclasa, dependiendo de la actividad de sodio y de potasio en ese fluido hidrotermal. Acompañan albita y oligoclasa epidoto, actinolita, clorita, por lo cual
magnetita, por lo cual este tipo de alteración, si uno no le presta atención, puede confundirla fácilmente con una alteración de tipo propilítica, que va a estar, por ejemplo, a la misma altura, pero en una parte un poquito más periférica. Entonces, a veces hay que hacer un estudio un poquito más detallado de lo que uno puede ver en el campo, como por ejemplo un corte delgado, como para afinar un poquito más la puntería de la mineralogía y darle una clasificación un poquito más adecuada. Se interpreta como una alteración de tipo temprana y profundo, ya en los estadios finales de cristalización de un magma. También puede haber algo, como este es el ejemplo de lindero, que tiene, además de oligoclasa albita, hay vainillas de piroxeno, clinopiroxeno en particular, y magnetita. Entonces, esto está mostrando una temperatura bastante elevada porque estabilizó clinopiroxeno como mineral de alteración. La alteración potásica, como ya les había mencionado, ocupa una posición central y profunda dentro del sistema porfírico, es de mayor temperatura con respecto al resto de las alteraciones silicíticas, propilíticas y argíricas, y normalmente afecta a los pórfiros pre e intermineral y a muchas brechas hidrotermales magmáticas interminerales, como el ejemplo que vimos recién con la biotita. También puede afectar a volúmenes variables de lo que es la roca de caja de los cuerpos introducidos. En general, la alteración potásica se hace cada vez menos intensa desde los pórfiros más tempranos hacia los más jóvenes. Y también suele observarse algún tipo de degradación desde las zonas más profundas hacia las zonas más superficiales y o distales. Por ejemplo, puede observarse en las partes más profundas predominio del feldespato potásico, y a medida que vamos hacia afuera y hacia arriba, predomina la biotita. O sea, es como una especie de zonación en la mineralogía de alteración, de la alteración potásica, desde las partes más profundas hacia las partes superficiales y distales. Probablemente vinculado con la temperatura de los fluidos magmáticos y de reacciones, digamos, con roca de caja, que van a ir cambiando la composición química y temperatura del fluido hidrotermal que precipita la alteración o que genera la alteración potásica y desarrolla esa zonación mineralógica. Como habíamos visto en la clase pasada, la alteración potásica involucra un intercambio catiónico con la adición de potasio, fundamentalmente a las rocas que son afectadas, con un pH neutro a ligeramente alcalino, o sea, aquí no hay hidrólisis, y con temperaturas elevadas que van en un rango entre los 350 grados a 600, 700 aproximadamente, ¿sí? Y como minerales típicos de la alteración de tipo potásica, tenemos el feldespato potásico, la biotita, también magnetita, conjuntamente con anhidrita, podría haber algo de calcita, a veces todo depende de las características del fluido y de la roca de caja que está siendo afectada, pero lo más importante es que biotita, feldespato potásico, anhidrita, magnetita, más o menos calcita son los minerales más importantes, y después como mineral de interés, calcopirita y bornita son las fases minerales más significativas. También puede haber algo de molibdenita, dependiendo de las características del sistema. Características químicas, digamos, ¿sí?
¿cómo se ve macroscópicamente la alteración potásica? Pues normalmente uno piensa que por formarse feldespato potásico yo voy a tener una roca que va a ser espantosamente rosada por la presencia del feldespato potásico, y la mayoría de las veces ese color rosado se ve poco, digamos. En algunas ocasiones sí hay una coloración bien significativa rosada por la presencia del feldespato potásico, pero muchas veces se lo ve de un color grisáceo o un rosado así muy, muy suavecito. Y aquí vemos, por ejemplo, el aspecto macroscópico de una roca con alteración potásica, donde todo eso ligeramente rosadito que se ve es feldespato potásico hidrotermal. Y aquí en el recuadro les muestro un cristal original de plagioclasa, ¿sí?, que está reemplazado y rodeado por feldespato potásico. También lo que se puede ver en esta roca es magnetita de tipo hidrotermal. Y una cosa importante, díganme, ¿qué otra cosa le llama la atención dentro de esta roca? ¿Hay como vestilla o una Las venas. orientación? Exacto. ¿Y qué le llama la atención de esas venillas? Que cortan Orientación. después. El Color. color. Color, ¿qué más? La orientación. ¿Qué más? El espesor, que una está mucho más fina y la otra un poco más gruesa. Sí, pero hay otra cosa más. ¿Que tienen dos composiciones distintas? Bueno, eso es interesante porque nos está diciendo que hay dos sistemas de venillas, por lo menos acá. Uno que es más oscuro y otro como más verdoso, digamos, ¿sí? Esta que es más oscura y esta que es como más verdosa, digamos. ¿Pero qué más? La forma, ¿Qué? una es curvada y la otra es más bien recta. Exacto, exacto. ¿Y eso qué me puede indicar? Son dos episodios distintos. Sí, pero ¿qué más? ¿Deformaciones o distintos O emplazamientos? No pensemos en deformación por una cuestión tectónica. Distintas condiciones de la roca al momento que se emplazaron las venillas. Sí, ¿qué más? Dale, dale, por ahí va la cosa. Que la negra puede ¿Condiciones ser de qué? comagmática. ¿Condiciones de qué? O sea, por ejemplo, de temperatura, de cómo estaba, si era más frágil, menos frágil la roca donde se Exacto. emplazaron. ¿será entonces Exacto. porosidad y permeabilidad? No porosidad y permeabilidad. No pasa por ahí, porque esta Ductilidad, puede venilla ser. disculpa, esta venilla se formó por la inyección de un fluido que precipitó este mineral, ¿sí? Pero si ustedes miran la venilla, está curvada, está flexurada, no es totalmente continua, medio como que se corta. Esta otra venilla está como, si bien se adelgaza por acá, ¿sí? Lástima que está justo este recuadrito, pero esta venilla se afina, o sea que nos está mostrando que la roca estaba, ¿qué? ¿Fracturada? No, ¿Era más dúctil? era más Estaba, dúctil. Si hubiese estado fracturada, como dijo, creo que fue Ludmila, ¿cómo Claro, sería la forma la de la dúctil venilla? sería la curvada, pero la fracturada puede ser la que está recta o no. Podría ser, pero si la pregunta del millón es la siguiente, si esta roca hubiese estado más consolidada, digamos, ¿cómo sería la forma de la venilla? Entrecortado. No, otra. Recta. Recta. Exacto.
sería más recta y con bordes planos y normalmente mantendría mucho mejor el espesor uniforme y no tan variable. ¿Se entiende? O sea, Entonces, estamos Sí. hablando de Sí, que la profe. roca estaba más o menos en estado dúctil por la curvatura de la vena. exacto, exacto. Entonces, eso es súper importante porque primero te va a decir, te va a dar mucha información de todo el sistema y te va a decir que esta fue una venilla temprana, digamos. Vamos a ver después que hay un conjunto de venillas que pueden, con distintas clasificaciones y demás, pero son interesantes porque nosotros podemos después decir, este es el conjunto de venillas que trae la mineralización. Y a él le tenemos que prestar atención, digamos, porque nosotros no vamos a trabajar con un pozo, vamos a trabajar a lo mejor con cientos de pozos que vamos a tener que loguearlos, ¿sí? Y vamos a tener que empezar a ver todo este detallito de en qué pórfiro está, qué alteración tiene, qué venilla tiene, cómo es la venilla, es discontinua, es finita, es más grande, está curvada, tiene bordes netos y planos y mantiene el espesor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Fíjense que hay un análisis súper simple, empezamos a sacar información muy interesante, ¿sí? ¿Se comprendió esto? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Profe, Sí. me consulta. Si yo le hago zoom a esto, entonces la venilla esta no tendría que, o sea, los bordes no deberían de estar cristalizados, ¿visto? Como las venillas comunes, digamos que el borde con la roca encajante siempre está, o sea, tiene una cristalización más rápida, digamos. O sea, toda esta venilla tendría, o sea, como una cristalización homogénea, digamos. Sí, pero vamos a ver que hay amplias posibilidades, digamos, dentro de esto. No, yo no, lamentablemente no me puedo meter demasiado en el mundo de las venillas porque realmente es muy, muy complejo. Yo les tiro pautas generales, digamos, como para que ustedes mínimamente tengan una idea, pero sí, hay una variabilidad. Incluso si nosotros tenemos el acceso a algunos equipos que son de catodoluminiscencia, podemos establecer, a lo mejor vos ves una venilla y te parece que es una sola venilla, que se emplazó y precipitó la mineralogía ahí adentro, como de un solo saque, digamos, y cuando haces estudios más sofisticados te das con que en realidad hay pulsos dentro de una venilla. Es bien complicado el tema. ¿Se entendió entonces hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces ahí lo que vimos recién, por ejemplo, es una roca con alteración hidrotermal potásica, donde el feldespato potásico con magnetita, por ejemplo, claramente son los minerales más abundantes. Pero vemos ahora, por ejemplo, en esta otra muestra, una roca donde los mafitos originales, que son estas formas más negritas, pero que se ven así como con puntitos brillantes, ¿lo ven acá? ¿Sí? Esas son mafitos reemplazados por biotita hidrotermal. Entonces, lo único que lo único que nosotros nos queda de la orlenda en este caso es su forma, pero composicionalmente la orlenda no existe más, ahora fue totalmente reemplazada por biotita hidrotermal. Y aquí no hay feldespato reemplazando, entonces es importante. Aquí para meterle un poco más de complejidad, una venilla de cuarzo con sulfuro y un halo de alteración potásica. Pero en este sector más oscuro, donde estoy señalando, lo que predomina es biotita hidrotermal. Estamos dentro de la alteración hidrotermal, pero estamos viendo distintos eventos, digamos, ¿sí? Hay un evento hidrotermal y aquí hay otro evento hidrotermal porque precipita que fundamentalmente es feldespato potásico. Aquí se ve bastante bien ese carácter rosadito que queda en la roca por el feldespato potásico. ¿Sí? Pero la roca
que fue afectada tiene esta característica, ¿sí? Entonces, otro aspecto a tener en cuenta, ¿no es cierto? Que los eventos de alteración, uno los pone como, bueno, la alteración potásica, cuidado, la alteración potásica pueden ser varios eventos, no necesariamente uno solo. Acá lo que nosotros vamos es a empezar a conocer cómo se ve la alteración en la roca. Pero tenemos que saber de las complejidades. Bien, a escala microscópica la alteración potásica puede formar, por ejemplo, biotita, reemplazando a minerales máficos típicamente. Esto era una sección de anfíbol, reemplazada por biotita, y la biotita a su vez se mete y precipita en la matriz. Aquí tenemos un piroxeno que fue reemplazado parcialmente por biotita y un mineral opaco que podría ser calcopirita, por ejemplo. Y lo que vemos aquí fue una plagioclasa magmática primaria, pero reemplazada intensamente por feldespato hidrotermal. Ya habíamos visto esta diapositiva en la clase pasada, que en la alteración potásica, además de los minerales que mencionamos, biotita, feldespato potásico, acompañan fuertemente magnetita, puede haber anhidrita, puede haber calcita, ¿sí? Y sulfuros como calcopirita, bornita, molibdenita o pirita. ¿Cuáles son? Cada sistema de alteración hidrotermal normalmente tiene asociado un sistema de venillas, ¿sí? No es que las venillas representan un solo evento y se acabó la historia. No, tenemos venillas asociadas a cada tipo de alteración, ¿sí? La alteración potásica normalmente tiene muchas venillas que son ricas en cuarzo, y se incluye aquí una tipología que se llama venillas tipo A. Hubo un par de autores que en el año 75, en el pórfido de cobre del Salvador, aquí en Chile, establecieron una clasificación de las venillas, en el cual las venillas tipo A se caracterizan por cuarzo, acompañado por sulfuros, anhidritas, magnetita, calcita, o venillas tipo B, que de cuarzo con molibdenita, más o menos sulfuros de hierro y cobre, como calcopirita, bornita, entre los más significativos. Después también existen venillas capilares, que se llaman, que son venillas muy finitas, por eso el término capilar, que pueden ser de biotita, de magnetita o de sulfuros. Aquí vemos, por ejemplo, una venilla de tipo A. La roca ha sido teñida para resaltar la presencia del feldespato potásico. A la roca se la ataca con ácido sulfídrico y después se la sumerge en una solución de cobalto y nitrito de sodio, que hace que el feldespato potásico se tiña de amarillo. Y aquí se ve claramente la presencia de esta venilla de cuarzo con abundante feldespato potásico y que pueden estar acompañadas por sulfuros, etc. Estas venillas suelen tener a su vez, a veces no necesariamente lo tienen que tener, pero pueden tener un halo de alteración formado por feldespato potásico, como lo vimos en la imagen anterior. Bueno, en cuanto a la mineralización, típicamente calcopirita, bornita, molibdenita, puede llegar a tener, y ocurren en las etapas tempranas, y generalmente están limitadas o se las encuentra en lo que es el cuerpo intrusivo, en el pórfiro, y no tanto en la roca de caja.
hay vainillas de tipo B, ¿sí? Con cuarzo, calcopirita, molibdenita. Normalmente estas vainillas de tipo B no tienen alteración hidrotermal. Y en cuanto a la paragénesis y zonación, están en una etapa intermedia y es generalmente común en los márgenes del intrusivo y también ya en la roca de caja. Bueno, aquí un conjunto de muestras con vainillas, ¿sí? Y en estas tres primeras fotos se ven los halos de alteración de feldespato potásico. Bien, la alteración fílica, lo que sí es importante tener en cuenta es que es una alteración posterior a la potásica, ¿sí? Y normalmente se suele ver que suele afectar a veces a la alteración potásica. Y como es una alteración que involucra hidrólisis, los minerales de la alteración potásica se formaron en pH neutro, por lo tanto pueden ser fácilmente destruidos por la alteración fílica. Puede tener una posición envolvente de la alteración potásica o estar por encima de la alteración potásica. Todo va a depender de cada sistema que se analice. Como les dije recién, es una alteración que involucra hidrólisis, o sea que aquí vamos a tener lixiviación de distintos elementos químicos, ya que el pH de esta alteración ocurre más o menos entre 4 a 6, con temperatura que generalmente están un poquito por arriba de los 250, cercano a 300, y para abajo, en función de las temperaturas pueden desarrollarse algunas fases minerales como hilita para menor temperatura o hilita esmectita con un rango de temperatura un poquito más bajo de los 200 grados, ¿sí? La mineralogía que caracteriza a la alteración sericítica es sericita cuarzo con pirita y proporciones variables de turmalina, caolinita, dependiendo de la acidez del fluido, y clorita. Aquí esto ya lo habíamos visto, una reacción que ilustra claramente la alteración fílica, es la destrucción de una plagioclasa por acidez y incorporación de potasio para formar una sericita más cuarzo. ¿Cómo se ve macroscópicamente? Pues si estamos hablando de una roca que va a formar sericita y cuarzo como la mineralogía predominante de la alteración fílica, la roca va a quedar blanqueada, digamos, por lo cual aquí ya comienza un poco las complicaciones con otro tipo de alteraciones como las argílicas, que también blanquean a la roca. Pero bueno, afinando un poquito la puntería, digamos, mirando en detalle, muchas veces se puede llegar a ver en muestra de mano, con la ayuda de una lupa, y moviendo la muestra. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que estar haciendo hoy, pero en la universidad, mirando muestras, si no fuera por esta bendita pandemia. Se pueden ver que hay como muchos cristales chiquititos que van brillando hacia medida que uno va moviendo la muestra y va reflejando la luz. Lo que se ve aquí es que los cristales originales de plagioclasa han sido reemplazados por sericita hidrotermal y algo de cuarzo también, que le da este aspecto blanquecino a la muestra. Pirita, como yo les dije, es otra fase mineral que puede presentarse y que, por ejemplo, en esta muestra se ve que está reemplazando claramente a alguna fase mineral que hoy prácticamente no la podemos identificar, pero hay un reemplazo selectivo para algunas fases minerales, probablemente algún mineral máfico, y turmalina, como se ve con nidos de cristales aciculares de turmalina, conjuntamente con la otra fase mineral, ¿no? Y a escala microscópica se ve
Se ve los cristales de plagioclasa o de feldspato potásico, si lo estuviese la roca, totalmente reemplazados por un agregado de sericita y cuarzo, como se ve en esta imagen de la derecha, en detalle de la imagen de la izquierda arriba. Soles, así se presenta normalmente la turmalina, como cristales fibrosos irradiados, que normalmente en la jerga se les llama soles de turmalina. Y en cuanto a las venillas, aquí las venillas para la alteración fílica se denominan venillas tipo D, que se caracterizan por la presencia de sulfuro, típicamente pirita cuarzo, ¿sí? Y que tienen normalmente tienen un halo de alteración que como es formado una alteración de tipo ácida, o sea, con cierta hidrólisis, por la roca que circula, digamos, este fluido formando la venilla, la blanquea, ¿no? Fíjense, en esta foto, siempre alrededor de la venilla hay un halo de alteración fílico, o sea, se desarrolla cuarzo sericita. En este caso, por ejemplo, esta venilla que estoy marcando aquí, que tiene ese halo claramente blanqueado, se sobreimpuso una roca previamente afectada por alteración potásica. Toda esta roca tiene alteración potásica y fue afectada por una venilla de tipo D, de la alteración fílica, que precipitó pirita, y como halo de alteración alrededor de la venilla, sericita fundamentalmente. La propilítica es una alteración que se presenta en las partes externas, distales, ¿sí? Envolviendo a lo que es la alteración sódico-cálcica, propilítica, ¿sí? E incluso también hasta la fílica o cuarzo-sericítica. Y aquí, por tener una posición externa, hay participación de agua meteórica, ¿sí? Pero con cierta influencia del foco térmico que implica los fluidos hidrotermales que generan la alteración potásica y demás. Entonces, encontramos aquí que hay un conjunto de procesos, hay cierta hidrólisis, pero hay hidratación y hay carbonatación. Por lo tanto, tenemos en general condiciones del fluido de pH neutro a ligeramente alcalino, pero de baja temperatura, por debajo de los 250 grados, y estabiliza una serie de minerales que no necesariamente siempre están presentes todos los que les menciono, pero albita, clorita, pidoto, calcita, morillonita son las fases minerales que normalmente podemos encontrar, pero también dependiendo de la posición. O tener gradaciones, digamos, de la alteración en función de estar más próximos o más lejos del foco térmico, digamos, ¿sí? El aspecto macroscópico de la roca es, como ustedes ven en las imágenes, son rocas que en general quedan dardosas, digamos, por la presencia de clorita y epidoto. Podemos tener venillas de epidoto, como se muestra aquí, claramente vinculadas, ¿no es cierto?, a este tipo de alteración. Y desde el punto de vista microscópico, lo que tenemos es reemplazo por clorita, por calcita, o por epidotocalcita, clorita, va a depender mucho, ¿no es cierto?, de cada sistema, pero esa es un poco la mineralogía que puede estar afectando. Con respecto a, ¿alguna duda con respecto a las alteraciones?
No, profe. Ninguna. Bueno. Forma y tamaño de los depósitos. Acá volvemos al trabajo práctico número 2. ¿Sí? Bueno, la forma y el tamaño de los depósitos de pórfidos de cobre son variables y dependen de una serie de factores, como son, por ejemplo, la morfología de los cuerpos intrusivos, si son stock o plutones de tipo con morfología cilíndrica, o son enjambres de diques, o tenemos un cuerpo intrusivo de forma irregular. El emplazamiento de sucesivos cuerpos tardío y postmineral también van a afectar la forma y el tamaño de los depósitos. Y cuando digo forma y tamaño de los depósitos, no me estoy refiriendo a los cuerpos dignos, me estoy refiriendo a cómo está distribuida la mineralización, ¿sí? La presencia o formación de diatremas, en fin, bueno, ni hablar de movimientos tectónicos que desmembren, ¿no es cierto?, a la mineralización. Todos esos van a ir controlando. Lo que vimos hasta ahora son factores intrínsecos vinculados específicamente a toda la formación del yacimiento. Después, como le dije, puede haber otros factores que pueden modificar la forma y el tamaño, pero ya son secundarios y están vinculados a cuestiones tectónicas, digamos. Cuando el depósito está tranquilo, digamos, o sea, no ha habido cuestiones tectónicas que lo hayan deformado, cuando uno los mira en planta, tienen forma de tipos circulares a elípticas, con diámetros que varían, la mineralización siempre, ¿no? Que con formas que varían, con tamaños que varían entre 0,1 a 1 kilómetro, 2 kilómetros en algunos casos. En una sección transversal, como la que vemos aquí en la figura, la mineralización puede desarrollarse hasta en 2 kilómetros, con mucha furia, digamos, y las formas pueden ser como cilíndricas, ¿sí? O sea, si el stock es cilíndrico, la forma de la mineralización puede desarrollar esa forma aproximadamente cilíndrica. Pero también puede darse en forma como de campana, como se ve en la figura del medio, o con formas de domo, como se ve en esta figura de la derecha, que es el pórfido de Jerrington, o tener formas irregulares. De nuevo, siempre caemos en lo mismo, cada sistema va a desarrollar una morfología de acuerdo a todas las características que posea ese sistema. En el pórfido del Lindero, fíjense, en corte transversal y en planta, así se ve la distribución de oro, porque es un pórfido de oro, con una distribución aproximadamente concéntrica, y en algunos sectores, dependiendo del nivel, ¿sí? Tenemos 3 secciones aquí a 3820, a 3700 y 3580 metros sobre el nivel del mar. Fíjense cómo va variando las leyes, digamos, o sea, la distribución de la mineralización en distintos cortes. Entonces, esto también como para mostrarle que no es uniforme y puede ir variando en profundidad. Con respecto a la mineralogía de mena, los minerales de cobre predominantes son la calcopirita, que se encuentra prácticamente en todos los depósitos, bornita, que está más o menos en el 75% de los depósitos, la molibdenita, que vendría a ser el único mineral con molibdeno en una concentración significativa, y que está más o menos en un 70% de los depósitos, oro y plata, ahí me comí la U, el oro, normalmente están como coproductos o subproductos, o sea, como, por ejemplo, si el mineral más importante es calcopirita y bornita,
o el cobre como elemento químico. El oro, por ejemplo, puede ser un subproducto. Está presente, pero no es es una ganancia, es como un extra, digamos, que tengo. ¿Sí? Yo puedo explotar ese yacimiento por el cobre. Por el oro no lo podría explotar, pero puedo obtener a su vez oro que me da también un rédito económico. El oro puede estar más o menos en un 30% de los depósitos, y renio podría ser otro subproducto, fundamentalmente para los pórfiros ricos en molibdenita, porque se asocia fuertemente con este mineral. Y aquí vemos imágenes de estas fases minerales que hemos mencionado, como la calcopirita, bornita, pirita siempre ahí dando vuelta, magnetita es otra fase mineral que está dando vuelta, pero bueno, esos no son minerales de interés económico. Y fíjense la presencia del oro siempre como pequeñas chispitas, como un oro nativo. Una cosa importante, por ejemplo, la ley para el 2018, para el 2008, para un relevamiento en 422 pórfiros, la ley media fue del orden del 0,44%. O sea, cuando nosotros encontramos un pórfiro con un valor de 0, por arriba de 0,5% de cobre, ya es interesante. Una cosa que es de destacar para los sistemas porfíricos es que la mineralización representa no más del 2-3% en volumen, ¿sí? Que hay en la roca de mineral económico hipogénico. Entonces, eso hace que se tengan que movilizar grandes volúmenes de roca y procesar grandes volúmenes de roca para obtener, digamos, los elementos de interés económico, pero que están concentrados en muy baja proporción. A diferencia de otros tipos de yacimientos, como los sulfuros masivos, aquí la mineralización se presenta en un volumen muy bajo, digamos. Entonces, ¿cómo se presenta la mineralización? Además de que está en volumen bajo, diseminada en las rocas huéspedes o en las rocas hospedantes, como cristales individuales o formando agregados, normalmente de un tamaño bastante pequeño, 1 o 2 milímetros, no mucho más que eso en general, de formas anédricas o subédricas, reemplazando a otras fases minerales o precipitando conjuntamente con biotita hidrotermal, anhidrita hidrotermal. O sea, fíjense que aquí, en este ejemplo, el sulfuro está relacionado con anhidrita y biotita hidrotermal. También podría ser feldespato potásico y magnetita. Como venillas, en general son venillas que suelen estar menos de 1 milímetro a 1 centímetro o algunos centímetros de ancho, 2-3 centímetros típicamente, ¿sí? Y bueno, cuarzo es el mineral más abundante en las venillas, y después aparecen el resto: pirita, anhidrita, además de los minerales de interés como calcopirita, bornita y molibdenita. Y la otra forma importante que se presenta en la mineralización es como matriz o cemento en las brechas, ¿sí? Aquí vemos la mineralización está alojada como cemento, es bornita y algo de calcopirita, estos más amarillitos, también está presente. Bien. La zonación de los elementos químicos en un sistema, digamos, idealizado, la mineralización de las partes más profundas involucra cobre con proporciones variables de oro y molibdeno. En vertical pasamos a cobre más o menos oro, y en las partes bien superficiales, aquí, ojo, ya estamos cambiando a el sistema
epitermal, ¿no? Pero el sistema porfírico típicamente es cobre más menos oro, más menos molibdeno. Después hay cobre, hay pórfiros de molibdeno, hay pórfiros de oro. Todo va a depender de la composición magmática original y la liberación de los elementos químicos, precipitación, etcétera, etcétera. Y lateralmente podemos tener una zonación de cobre-zinc. Fíjese que ya pasamos a metales base, zinc, plata, zinc, plomo, plata, plata, plomo, y después arsénico, antimonio, mercurio y oro. Entonces, independientemente de este modelo idealizado, es un modelo que involucra la parte porfírica con la parte epitermal. Es interesante ver este tipo de zonación porque esta zonación puede utilizarse como una guía prospectiva, o sea, a partir de la identificación de algunos elementos químicos, podemos vectorizar hacia el sistema porfírico, por ejemplo. Y específicamente dentro ya de un sistema porfírico podemos ver una zonación donde vemos cobre molibdeno en la parte central, un halo de cobre, después un halo más externo de plomo zinc y un halo más externo de oro plata. Aquí vemos una zonación de la mineralización de cobre molibdeno, un halo de hierro y cobre, o sea, pirita y sulfuro de cobre, plomo zinc, oro y arsénico. En esta otra vemos la zonación, pero de sulfuros. Esto es interesante, esto visto químicamente y esto visto mineralógicamente. Podemos ver zonación de la parte central, calcopirita borrita, calcopirita pirita, y un halo más externo de pirita. Entonces, siempre se puede ver algún tipo de zonación de los elementos químicos y o de la mineralogía, que nos va a estar indicando, ¿no es cierto?, hacia dónde se ubica la mineralización de interés. Bueno, hasta aquí hemos visto un pantallazo general de los sistemas porfíricos con sus aspectos más importantes. Yo he intentado suplantar con imágenes de campo, de corte delgado, de muestras macroscópicas, cómo se ven las alteraciones, las venillas y la mineralogía de alteración y de mena, como para que ustedes tengan una idea lo más acabada posible de un sistema porfírico. ¿Hay muchas cosas más para ver? Sí, por supuesto que quedan muchas cosas más para ver, pero bueno, tenemos como siempre al tirano tiempo que nos limita. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, bien. Yo les mandé les mandé por el mail. Les mandé por el mail la actividad para el día de hoy. ¿Lo recibieron? Sí. Sí, profe, el de los porfios. Sí. Bueno, básicamente ustedes tienen que ver en función de la descripción que se hace de cada muestra, de la muestra 1 a la 12, y abajo tienen un perfilito con la distribución de las muestras, ¿sí? Tienen que dibujar ahí todo, en función de lo que estuvimos viendo. Por supuesto que es un trabajito muy sencillo, digamos, se podrían haber puesto muchas cosas más, pero esa me la voy a reservar para el parcial. Acá vamos a ver cómo caminan con esto,
Si la cosa camina bien aquí, vamos a andar bien. Si no, vamos a tener que reforzar algunos aspectos. Profe, ¿para Esto cuándo sí, se tendría que entregar este práctico? esto es, a ver, el lunes que viene. Para que yo le pueda pegar una revisada y lo discutimos antes de la clase. ¿Sí? Bueno, profe. Aquí sí me voy a poner más estricto con la entrega de los trabajos prácticos. ¿Sí? Bueno, profe. Porque, chicos, esto que yo les estoy mostrando en las clases es lo que ustedes pueden llegar a encontrarse en la vida laboral si les toca trabajar con pórfiros. ¿Sí? Las texturas, las otras cosas, bueno, yo me puedo hacer un poco la vista gorda, pero con esto no voy a hacer la vista gorda. Acá sí les voy a exigir. Pablo, no te llegó. Bueno, yo te lo vuelvo a reenviar y porfa, si algún otro le puede enviar a Pablo Iván Ramos Camacho el práctico, por favor, porque no sé por qué no le llega. Bueno, profe, a su correo de Gmail había que mandarle, ¿no? Por donde quieran. Si quieren venir a mi casa y me lo tiran con formita de avión para no tener ningún tipo de contacto y mantener distanciamiento, lo hacen, no hay problema, pero me lo entregan. Mejor Bueno, si ¿Cómo? qué bueno. Ah, bien. Pablo Ramos Camacho, no me llegaron tampoco los anteriores. Entonces, bueno, ahora voy a revisar, pero yo te tengo en la lista de... Ya reviso, Pablo, a ver si es que hay algo que no esté incluido en la lista, pero me llama la atención eso. Después les mando la presentación. Probablemente se las envíe en dos partes porque con tantas imágenes que tiene, se ha quedado media... Sí, es muy probable que se las envíe en dos partes. Bueno, ¿listo? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Pregunta? Este es el Profe, momento. ¿Cómo? tengo una duda sobre el trabajo práctico anterior, el que había que completar con una tabla Excel. ¿Ese también se lo enviamos el lunes? Porque eso lo envió como si fuera el trabajo práctico número 2 y ahora este es el 5. Lo que pasa es que la tabla es común a todos los trabajos prácticos. ¿Se entiende eso? O Ah, sea, bien. yo Sí, es para que completemos y tengamos como